video comenzaremos con el estudio de las figuras planas. En el plano hay una gran variedad de figuras geométricas, de diferentes formas y diferentes tamaños. Una buena estrategia para estudiarlas es comenzar analizando y comprendiendo sus propiedades. Estudiar un objeto a partir de sus propiedades es una metodología típica de la matemática. Una de las primeras propiedades de las figuras con las cuales podemos estudiarlas es la noción de convexidad. Una figura en el plano se dice convexa si cada vez que tomamos dos puntos de la figura, el segmento que los une queda totalmente contenido dentro de la figura. Estas figuras son muy importantes. Por ejemplo, si tenemos dos personas paradas sobre una figura convexa, siempre van a poder verse entre sí. Por ejemplo, un círculo es una figura convexa, porque cada vez que tomamos dos puntos dentro del círculo, el segmento que los une queda también dentro del círculo. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos estos dos puntos, el segmento que los une queda dentro del círculo. Pero hay figuras que no son convexas, por ejemplo, una figura con forma de letra C, esa no será convexa porque si tomo un punto en esta zona y otro punto en esta zona, el segmento que los une no queda dentro de la figura. Por lo tanto, esta figura no es convexa. Dentro de todas las figuras del plano, hay unas que son muy destacadas y se las conoce como polígonos. Un polígono es una figura del plano cuyo borde está formado exclusivamente por segmentos. Por ejemplo, esta figura es un polígono porque su borde está formado exclusivamente por segmentos. Los segmentos del borde se llaman los lados del polígono y los puntos donde se encuentran los lados se llaman los vértices del polígono. Este que dibujé acá es un polígono convexo, pero también existen polígonos no convexos, como por ejemplo este. En el caso de los polígonos convexos tenemos bien definido lo que son los ángulos interiores, que son los ángulos determinados por dos lados consecutivos. Si un polígono tiene n lados, también tendrá n vértices y también tendrá n ángulos interiores en el caso de ser convexo. Se llaman triángulos a los polígonos que tienen tres lados, cuadriláteros a los que tienen cuatro lados, pentágonos a los que tienen cinco lados y así sucesivamente tenemos a los hexágonos, heptágonos, octógonos. Cuando un polígono tiene muchos lados, ya no se le tiene un nombre especial y se puede decir simplemente un polígono de 12 lados o un polígono de 15 lados o de 20 lados. En relación a la convexidad, quisiera destacar que los triángulos siempre son convexos. En cambio, hay cuadriláteros que son no convexos, hay pentágonos que son no convexos y lo mismo sucede para polígonos de cualquier cantidad de lados mayor que 3. Podemos hablar ahora de los polígonos regulares. Un polígono se dice regular cuando todos sus lados son congruentes entre sí y cuando todos sus ángulos interiores también son congruentes entre sí. Existen polígonos regulares de cualquier cantidad de lados. Por ejemplo, en la figura podemos ver un triángulo equilátero, que no es más que un polígono regular de 3 lados, un cuadrado, que no es más que un polígono regular de 4 lados, y también podemos ver un polígono regular de 5 lados, otro de 6 lados y otro de 7 lados. Hay cuadriláteros que tienen todos sus lados congruentes entre sí, pero no son regulares porque no son congruentes todos sus ángulos interiores. Por ejemplo, si dibujamos un rombo, este rombo tiene 4 lados congruentes, pero tiene un par de ángulos interiores que son obtusos y otro par de ángulos interiores que son agudos. Por lo tanto, no son congruentes entre sí y por lo tanto este cuadrilátero no es regular. También sucede al revés.
existen cuadriláteros que tienen todos sus ángulos interiores congruentes entre sí, pero que no es un polígono regular porque sus lados no son todos congruentes entre sí. Por ejemplo, el rectángulo de la figura que estoy dibujando ahora posee todos sus ángulos interiores congruentes, todos son rectos. Pero, si nos fijamos bien, este lado es congruente a este lado y este otro es congruente a este otro horizontal, pero dos lados consecutivos no son congruentes. Por lo tanto, este es un cuadrilátero que tiene todos sus ángulos interiores congruentes, pero que no es regular. Por último, quisiera destacar que la noción de convexidad también tiene sentido para el caso de cuerpos en el espacio, con exactamente la misma definición que dimos para las figuras planas. Por ejemplo, un cubo es un cuerpo convexo, porque cada vez que tomamos dos puntos en el cubo, el segmento que los une está dentro del cubo. Pero también existen cuerpos que no son convexos. Por ejemplo, si apilamos dos cubos de diferente tamaño y consideramos este vértice en el cubo de arriba y este vértice en el cubo de abajo, el segmento que los une queda por fuera del cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo no es convexo.